varios hermanos a través de las redes sociales y por correos electrónicos me han venido preguntando sobre cuál es la situación de las profecías o supuestas profecías del padre Michel Rodríguez. Como ustedes han visto publicadas, no es un error, no es que le falta una Z, sino que este sacerdote franco-canadiense, es decir, de Canadá, nacido en la parte francófona, en el Quebec, digamos, ¿no? Es un sacerdote que se ha hecho muy popular primero en el mundo angloparlante, ¿no? Él habla inglés y comenzó a hacerse muy popular en algunos sitios donde visitaba, lo invitaban a varias conferencias. Y la característica de sus conferencias es que tenían un potente mensaje apocalíptico, ¿no? Ya los tenía desde antes, pero obviamente con la pandemia se volvieron aún más insistentes. Muchos comenzaron a promover y a distribuir sus contenidos, y esos contenidos encontraron su camino al español, ¿no? Y hasta donde tengo conciencia, México fue el primer lugar donde estas profecías fueron, digamos, introducidas por primera vez, ¿no? Pero ahora sé, de hecho, una de las personas que me escribe al respecto es una persona en Argentina, o sea que ya hemos, digamos, recorrido todo el continente, ¿no? Entonces, mi opinión, la primera, la más importante, es repetir lo que les he dicho, hermanos. La enseñanza de San Pedro y la enseñanza del autor de la Carta a los Hebreos, cuando dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, no os dejéis llevar, otros dicen confundir, no otras traducciones, por doctrinas llamativas o extrañas, ¿no? Y todas las revelaciones están en la línea de las doctrinas llamativas. Entonces, recuerden ustedes que a un católico se le pide que sea especialmente cauteloso, ¿no? Especialmente cautelosos para cuando tenga que pensar en si cree o no cree en una profecía. Y cuando se dice cauteloso, en realidad la mejor forma de cautela es el escepticismo, o sea, no darle el beneficio de la duda, sino lo contrario, sobre todo cuando son cosas que parecen un poco remotas, ¿no? Recordemos que no sabemos ni el día ni la hora. Recordemos el pasaje cuando Jesucristo está a punto de ascender a los cielos y decirle, o sea, ustedes no van a saber cuándo es el fin del mundo, eso solamente lo sabe mi Padre, y en consecuencia no hay una sola profecía en la iglesia que diga cuándo o cuán inminente es el fin del mundo que haya sido aprobada por la iglesia. Ni una sola. De profecías del fin del mundo, ni una sola ha sido aprobada. Y en consecuencia, personalmente, algo que les recomiendo, pero que no les puedo imponer porque no es doctrina de la iglesia, pero personalmente, cada vez que me dicen, oye, he escuchado una profecía que me dicen, ahí se cierran mis oídos y mi mente. No me interesa, no me interesa, no. Pero hay algunas cosas específicas de el padre Michel Rodríguez que son bastante claras, y es las cosas que ha dicho su obispo o la diócesis para la que se ordenó y que después abandonó, ¿no? Y ahora, digamos, viaja por Estados Unidos, especialmente por la costa oeste, mucho por California. Entonces, nosotros fuimos donde el obispo Gilles Lemay de Amos, en Quebec, ¿no? Es una diócesis, la diócesis de Amos, donde para la cual se ordenó el padre Michel Rodríguez, ¿no? Y resulta que el padre Rodríguez, que había trabajado en la diócesis en la que está incardinado, se había ordenado primero en la diócesis de Ontario. Y
resulta que Monseñor Lemay ha tenido que explicar que el padre Rodríguez es un sacerdote que se ha retirado de la diócesis, ¿no? Y que ha renunciado a sus responsabilidades pastorales de las 3 parroquias que le habían sido confiadas, ¿no? O sea, el padre debería estar en la diócesis atendiendo 3 parroquias, sobre todo porque la región de Quebec tiene una bajísima presencia pastoral, ¿no? El padre Rodríguez primero fundó una fraternidad apostólica que se llama San Benito José del Labre, ¿no? Recordarán ustedes este famoso santo francés que murió en Roma, santo peregrino y mendigo, ¿no? Y fundamentalmente de sus profecías, donde promueve sus profecías, ¿no? Y lo que explica el obispo Lemay, o sea, su obispo, es que él comenzó a predicar que el mundo estaba controlado por un gobierno secreto de los Illuminati que adoraban a Satanás, ¿no? Y comenzó a tener una de estas predicaciones completamente apocalípticas, de que el fin del mundo se venía, que los buenos católicos tenían que salir a un lugar, a una esquina y juntarse en el campo, y que lo más importante es que arrojaran todos sus aparatos electrónicos, ¿no? Teléfonos, tablets, celulares, videojuegos, todos, absolutamente todos. Por si acaso, hermanitos, ustedes conocen cuál es mi posición sobre todas esas basuras, ¿no? Lo peligrosas que son, pero por otro lado no podemos negar la oportunidad de evangelizar que nos conceden, ¿no? Entonces eso también es algo importante para tener en cuenta. Y el asunto es que en el marzo del 2020, o sea, el año pasado, cuando estaba apenas comenzando la pandemia, ¿no? Las charlas del padre Rodríguez no eran muy conocidas, comenzaron a ser publicadas por un sitio cristiano católico, digamos, que se llama Countdown to the Kingdom, ¿no? Y este es un sitio que reúne todas las profecías catastrofistas que hay, de católicos, de evangélicos, etcétera, ¿no? Countdown to the Kingdom se traduce en cuenta regresiva al reino, ¿no? Eso es básicamente la cuenta regresiva al reino. Es decir, que ya estamos en cuenta regresiva para acercarnos al reino. Claro, es verdad que estamos en cuenta regresiva. La cuenta regresiva comenzó desde que Jesús ascendió, ¿no? Y dijo, voy a volver. Pero esa cuenta regresiva pueden ser, pues, 800 billones de años. Ahí es cuando él se enteró por primera vez que lo que el padre Michel estaba diciendo, ¿no? El padre Michel Rodríguez. Y claro, no le dio mucha importancia, pero se sorprendió que el padre Rodríguez le había pedido a él solo permiso para ir a unos retiros que le habían pedido dar en Los Ángeles, ¿no? Entonces él decía, bueno, esta es una diócesis chiquita aquí en la Canadá francófona, en la costa este, y él está yendo a la costa oeste de los Estados Unidos, o sea, realmente un viaje en diagonal pues gigantesco, ¿no? Pero bueno, el asunto es que dice, primero habían recibido algunas cartas de personas que estaban preguntando sobre sus actividades, si era verdad que como el padre Rodríguez se había presentado, él era un sacerdote que estaba en absoluta coherencia, ¿no? Lo que en inglés se llama good standing, o sea, en total coherencia jurídica, canónica con su diócesis, y si era verdad que él había obtenido permiso de su obispo, y perdón, ni siquiera permiso, sino la aprobación teológica de lo que él estaba diciendo. El obispo, bueno, su vicario general, ¿no? El padre Raymond Martel, el padre Martel se encargó de responder a esta gente diciéndole, lamentablemente no es así, primero, él ha abandonado su tarea pastoral de servir a 3 parroquias, ¿no? Y segundo,
El obispo no tenía idea de lo que él estaba diciendo y en consecuencia jamás podría haber aprobado lo que ha dicho. Y es más, ahora conociendo lo que está diciendo, ¿no? Les puedo decir que el obispo está completamente en contra de estas cosas, ¿no? Lo bueno del padre Martel es que habla francés e inglés y conoce un poco de español, y con la ayuda pues del traductor de Google pudo responder a todas estas preguntas. Pero resulta que al comienzo de este año, del 2021, el padre Martel cuenta que ha recibido una cantidad increíble de consultas de Estados Unidos, de Irlanda y de México, este último en español, y que algunas de ellas han sido llamadas desesperadas. Oye, ¿es verdad que se viene el fin del mundo y que el obispo del padre Rodríguez ha afirmado que esto es así? El asunto es que el padre Rodríguez, como han explicado sus obispos, primero el obispo Bourgon, o sea que es el de Ontario, donde se ordenó, el padre Rodríguez originalmente dijo que él había trabajado entre 1989 y 1996 en Ontario. Y después se fue a Montreal, en el Quebec, ¿no? O sea, en la región quebecoa, como le dicen los francoparlantes, se juntó a los sulpicianos y que él de ahí no ha sabido más. Sin embargo, el obispo Lemay, o sea, su actual obispo, no sé canónicamente cómo es la situación, o sea, yo sé que hay un concepto que se llama el sacerdote giróvago, que es un sacerdote que ya no está incardinado en su diócesis, pero ninguna otra diócesis ha aceptado incardinarlo, ¿no? Entonces, no sé si su situación sigue siendo de incardinado, este obispo que está, digamos, notablemente frustrado porque simplemente se separó de él. Pero el obispo Lemay ha dicho, no tiene ningún apoyo teológico de mi parte, pero yo tampoco las he condenado, ¿no? Y en parte la razón por la que no las he condenado es porque muchas de ellas no son teológicas, o sea, explican, sí, el mundo se va a acabar así, el mundo se va a acabar así, va a haber una explosión de una bomba nuclear. Esas no son cosas teológicas, son cosas que bordan con la imaginación o la fantasía, si quieren, ¿no? Pero el asunto es que estos documentos sí necesitan necesitan ser investigados por teólogos, dice Monseñor Lemay, ¿no? A principios de año, cuando una revista católica en Canadá trató de ponerse en contacto con el padre Rodríguez, le dijeron que el padre estaba de retiro. Varios meses después, ahora, comenzando junio, el padre Rodríguez sigue de retiro, ¿no? Así que esperaremos las novedades de lo que él tiene que decir sobre su estatus eclesial. Pero cada uno discierna según esta información. Creo que cada uno también se hace una idea exactamente de dónde yo estoy parado respecto de la situación actual del padre Rodríguez y de sus supuestas profecías. Que tengas un buen día.